para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Iniciamos! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. Mitos y verdades sobre drogas y otras sustancias. Aquí en cabina estamos Diego Rizzo, ¿qué tal? Sofía Sobreira, hola, ¿cómo están? y Stephanie Pandal. Quédate con nosotros. El tema de hoy, del que vamos a hablar, va a ser drogas y conductas delictivas asociadas con estas mismas. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña en cabina el maestro Óscar Flores, especialista del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, que ya todos conocemos como IAPA. Bienvenido, Óscar. No, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Sí. Oye, Óscar, esto de conducta delictiva suena muy complicado. Cuéntanos un poco de cómo se trata, cómo es esta conducta. Mira, efectivamente creo que tú lees el término o escuchas el término y puedes decir, ay, ¿qué es eso de conducta delictiva? En realidad nos estamos refiriendo a delitos, ¿no? Y cuando hablamos de delitos nos referimos a todo aquel comportamiento que va en contra del bien común, de la norma y que está tipificado en un código y una ley. Ese es fundamentalmente el concepto. Entonces, cuando hablamos de conducta delictiva, hablamos de delitos. ¿A qué te refieres con bien común? Exactamente. Sí, en el bien común me refiero a este orden que ya existe dentro de la sociedad en términos de normas. Algunas normas son establecidas socialmente muy claras y otras no tanto. Entonces depende mucho de este aspecto cultural para determinar cuál sería el bien común, es decir, el bien de la mayoría, ¿no? Entonces cualquier comportamiento que vaya en contra de ese bien de la mayoría puede considerarse una conducta delictiva. La única condición en la conducta delictiva es que tiene que estar necesariamente incluida, escrita en un código penal o en una ley. Eso es lo que lo hace diferente. Ahora, ¿por qué hablamos de conducta delictiva? Perdón, que tengo que hacer ese paréntesis grande, pero cuando hablamos de conducta delictiva es porque si vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de adolescentes, es decir, de menores de edad, en los menores de edad no existen los delitos, es decir, los menores de edad no delinquen desde este punto de vista legal, no, ellos cometen conductas tipificadas como delito, ¿no? Entonces, por eso el aspecto técnico, pero es importante la aclaración. Entonces, cuando hablamos de esta condición de conducta delictiva, en realidad estamos hablando de delitos. Bueno, hablando de delitos, o en caso de menores, ¿cómo? Conductas tipificadas como delitos. Conductas tipificadas como delitos. ¿Cuáles son los más comunes relacionados con este mundo de las drogas y de las adicciones? Mira, lo primero que habría que diferenciar y que es importante es que, si bien diciendo cierto, si hay una relación entre la conducta de consumo de drogas y la conducta delictiva, esta relación no es bidireccional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que se ha encontrado es que la mayor gente que delinque consume drogas, pero no todos los que consumen drogas delinquen, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación ahí importante, porque a veces tendemos a criminalizar a la gente que consume drogas y no necesariamente. Es decir, la gente que consume drogas no necesariamente delinque. Esa es una aclaración muy importante. No como tal consumir drogas ya viene abarcando el aspecto de delito. Fíjate que es interesante tu aclaración. En la legislación mexicana el consumo de drogas no está considerado como un delito. Está considerado el delito el portarla, sí, solo si portas más de la cantidad que está permitida, el transportarla, el comercializarla, el producirla, el venderla. Eso sí está considerado un delito. Digo, al final tenemos el no. alcohol y el tabaco, ¿no? Que son drogas legales, pero no está penado, pero al final son drogas, ¿no? Sí, claro. Lo que habría que aclarar ahí también es que en los menores de edad está prohibido el consumo. Claro. Y está prohibida la venta. Sí. Óscar, Ajá. ¿y hay una conducta delictiva que sea sin drogas? Sí, por supuesto. Cualquier conducta delictiva puede estar, puede darse sin necesidad de consumo de drogas. Lo que sí es cierto es lo que les comento. O sea, lo que se ha encontrado en gente que delinque es que sí tienen esa característica de consumo de drogas, ¿no? O sea, sí es más o menos alto. Les doy un dato así rapidísimo. La gente que está recluida en el Distrito Federal, que son más o menos 40,000 personas, más de 40,000 adultos, ellos, en un estudio que se realizó, se determinó, se detectó que el 40% de ellos había cometido la conducta delictiva o había cometido el delito bajo el influjo de alguna droga. ¿Ese porcentaje es alto o es bajo? Es altísimo, ¿no? Imagínate tú que 4 de cada 10 que cometen una conducta delictiva estuvieron bajo influjos de alguna. Ahora, un dato importante, y a eso voy con lo que tú comentabas, Steffi. El 70% de ellos, lo que había consumido,
¿no? Como una de las sustancias, era alcohol, es decir, una droga legal, ¿no? Entonces, en este mundo de las drogas también es importante ir discriminando cuando estamos hablando de drogas legales. De repente esta división nos confunde porque tendemos como a satanizar mucho más las drogas ilegales, cuando en realidad las drogas legales también son un problema muy, muy complejo, el alcohol en este caso, ¿no? Oscar, ¿y cuál es la pena que te dan si te descubren haciendo un delito bajo las influencias de la droga? Mira, el propio consumo de drogas no ni atenúa ni agrava la condición, ¿no? Esa será una condición también de abogados, ¿no? Pero inicialmente o básicamente lo que les puedo decir es que no es un factor que el juez en estos momentos esté considerando para atenuar o aminorar la pena. Puede ser un elemento, pero dentro de muchos otros que vaya considerando el juez. Es decir, no tendría tanta influencia en la comisión delictiva, ¿no? Lo que sí es cierto es que habrá que ir determinando bajo qué condiciones se dio esta conducta delictiva. Es decir, si nosotros partimos, y yo creo que en estos programas lo han trabajado, lo han abordado, que el consumo de drogas o que la adicción es una enfermedad, entonces sí tendría que ser un elemento a considerar cuando tenemos personas enfermas, es decir, personas con adicción y dependencia que cometan delitos. Ahí sí tendría que necesariamente que considerarse. Pero en este momento en las leyes mexicanas, en la interpretación que se le da a la ley mexicana, todavía no está tan avanzada esta condición de considerarlo sí como una enfermedad y cómo puede afectar esta situación de que de que se favorezca la comisión de alguna conducta delictiva. Pues en ese aspecto que mencionas, tomando muy mi punto de vista personal, a mí no me interesa si el que me agredió es adicto o no. O sea, yo quiero, independientemente de lo que pase, que tenga las mismas consecuencias. Yo como afectado directamente no me voy a estar fijando, es que es adicto, pues mejor que lo manden a un centro de rehabilitación, ¿no? O sea, a mí me agredió, me golpeó, me asaltó, lo que pase. Sí, no lo justifica que claro, sea o sea, una persona y a mí enferma. como afectado no me va a interesar si es un adicto o no. O sea, yo lo que quiero es que lo refundan en la cárcel de cierta forma, ¿no? Pero O Oscar, sea, bueno, viniendo a lo que comenta Diego, las personas que consumen drogas es más fácil que se lleven a ser delincuentes. O sea, es más fácil que cometan delitos. Mira, son dos relacionado condiciones con diferentes, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú señalabas, porque al final creo que de repente es una voz que todos podemos todos podemos de algún modo compartir en algún momento, ¿no? Cuando nos sentimos victimizados por una persona, lo que queremos inmediatamente es el castigo. Lo que no hemos entendido es que las leyes y la parte de las sanciones que se dan aquí no es para castigar a las personas, es para rehabilitarlas y es para reinsertarlas socialmente. Entonces, yo te preguntaría, Diego, si tú pensarías igual si una persona llega y te agrede bajo el estado de cocaína que una persona que llegue y te agrede sabiendo que tiene una enfermedad mental. O sea, ¿tu visión sería la misma? La mía, personalmente, sí. Uh-huh. Tal vez en algunos no, tal vez en algunos podamos atenuar, ¿no?, esta condición de una enfermedad mental, de que asumamos que no está plenamente consciente de sus facultades, ¿no?, y de sus actos y de sus comportamientos y de sus conductas, y además que no anticipe la consecuencia de ellas. A lo mejor atenuaríamos. Yo creo que es un camino que tenemos que estar transitando. Va a ser mucho mejor, ¿no?, y te lo digo como ciudadanía, como comunidad, que esta persona se le rehabilite en un centro de tratamiento, que se le mande a un reclusorio 5 años bajo condiciones muy complicadas y que además lo que tienda es a aprender otro tipo de comportamientos. Tampoco estoy generalizando, sí. O sea, tampoco tiene que ser así. Pero es importante ese punto. Ahorita que me hacías la separación entre un enfermo mental y alguien que está bajo la influencia de drogas, ¿no? Yo creo que ahí, en mi opinión, sería un poco diferente porque el enfermo mental no eligió estar enfermo. Y muchas veces los que consumen drogas eligen consumirlas, ¿no? O sea, ¿cuántos no hay que inclusive para asaltar, para matar, para lo que sea, pues se drogan un poco para agarrar valor para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, en mi opinión, separar el hecho de que, como me decías, un enfermo mental no tuvo la elección, pero muchas veces cuántos drogadictos y que consumen drogas y sustancias de otro tipo, fue bajo su elección, ¿no? O sea, no fue porque así nacieron ni mucho menos, ¿no? Yo tengo una pregunta, sí. Más o menos en lo que comentaba Sofi y Diego. ¿Consumen drogas y eso ocasiona que cometan estos delitos o consumen drogas para cometer estos delitos? Mira, hay diversas investigaciones. Yo creo que es importante ir diferenciando, ¿no? La relación de droga-delito es muy fuerte, ¿no? Pero como decíamos hace rato, no es completamente direccional, es decir, bidireccional. Es decir, no porque consumes drogas delinques, o sea, no necesariamente,
¿no? Pero bueno, lo que han encontrado en diversos estudios es que puede haber 3 condiciones o 3 escenarios bajo las cuales se pueda relacionar la droga con el delito. Una, por ejemplo, es aquellos delitos que están asociados a la venta, al comercio, a la producción, etcétera, etcétera, de las drogas, ¿no? Ahí se generan conductas delictivas. Sobre todo, digo, si volteamos al país como está ahorita, nos podemos dar cuenta de violencias, de homicidios, de lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un primer escenario. El segundo escenario estaría establecido a partir de que hay gente que delinque, ¿no? Para satisfacer la necesidad de consumir drogas, ¿no? Es decir, ustedes ya habrán oído hablar de esta condición del síndrome de abstinencia, ¿no? Sí. Que traducido son estas crudas, pero maximizadas, sí, ¿no? Claro. Entonces, cuando una persona puede sentir un estado así, lo único que quiere es resolverlo, ¿no? Recuperarse, tratarse, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de resolverlo es, pues tengo que meterme droga, ¿no? Entonces, si no tengo dinero, si estoy metido en una subcultura en donde no trabajo, no estudio, no tengo apoyo, etcétera, etcétera, pues quizás la única salida que encuentran estas personas es ir y robarte tu celular, ¿no? Y obtener dinero y meterse droga, ¿no? Ese sería como un segundo escenario, ¿no? Y un tercer escenario, que también estaba relacionado con lo que Sofía mencionaba, es la droga te afecta al sistema nervioso central, ¿sale? Cualquier tipo de drogas. Eso es, de hecho, la condición para que sea una droga, ¿no? Que tenga afecciones o que tenga afectaciones en tu sistema nervioso central. Estas afectaciones lo que te impactan es justamente en esta área de planeación, de anticipación, de control de impulsos. Entonces, cuando una persona está intoxicada, ¿no? Bajo N drogas, pues es mucho más factible, ¿no? Que cometa algún tipo de conducta delictiva. ¿Por qué? Porque sus controles de impulso están bajos, porque no está planeando, no está anticipando, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como los 3 escenarios grandes, ¿no? Lo que sí les puedo decir, y quiero ser muy enfático, es esto, ¿no? Justamente. O sea, no todas las personas que consumen drogas delinquen. Es más, hay estudios muy, muy estrictos, ¿no? No en México, lastimosamente, por ahí vamos, pero no en México, en donde lo que han hecho es seguir a las personas que consumen drogas y compararlas con las que no consumen, ¿no? Entonces, cuando hacen análisis muy estrictos, lo que han encontrado es que no es el consumo de drogas la diferencia que los hace delinquir o no, sino es toda una serie de factores, ¿no? De riesgos que están asociados. Violencia, abandono, falta de oportunidades, falta de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante ir acotando esas condiciones. Ahora, al final es difícil cambiar de paradigma. Es decir, seguimos con un paradigma en donde los consumidores de drogas, las personas que consumen drogas, ¿no? Son los adictos, son los malvivientes, son los que no trabajan. No necesariamente, ¿eh? Y sí hay que partir del hecho de que es un problema de salud. Claro. Y como problema de salud estamos hablando como un problema de enfermedad. Oye, Oscar, pero qué tema tan complicado, ¿no crees? Complicadísimo, porque cambiar paradigmas de muchos años es muy, muy difícil. Cuando en la encuesta de 2008 les dijeron, les preguntaron, oye, ¿qué hacer con la gente que consume drogas, no? ¿A dónde los mandarías? Más del 50% lo que dijo es, mándenlos a granjas fuera de ciudad. Oscar, perdón que te interrumpa, Steffi. La verdad, sí, como tienes razón, Steffi, es un tema muy complicado, es un tema muy grande. Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos para seguir con este tema. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es La Neta de las Drogas. Esto es La Neta de las Drogas, con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Continuamos! La Neta de las Drogas, con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Seguimos! Amigos, estamos de regreso. Esto es La Neta de las Drogas. Estamos con el maestro Oscar Flores hablando sobre drogas y conducta delictiva. Oscar, nos comentaba sobre la encuesta. Así es. Retomamos el tema. En esa encuesta lo que les comentaba es que la opinión, ¿no?, de la mayor parte de la gente, aun cuando en la primera pregunta decían que reconocían a la adicción como una enfermedad, el tratamiento que ellos sugerían era pues que los mandaran lejos, ¿no? Así literalmente a una granja fuera de la ciudad, ¿no? Entonces eso habla también de la representación que tenemos de la gente que consume drogas. Claro. Y cuando a esas gentes que consumen drogas le sumas que además cometen conductas delictivas, entonces estamos en un papel de una alta discriminación a esta población y una condición de como estigmatizar y etiquetar a este tipo de personas, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Hablábamos, yo creo que el concepto de tolerancia es un concepto importante y ese hay que tomarlo en cuenta. No basado
no solamente en nuestras creencias, sino basado también en las evidencias que tenemos, ¿no? Eso es importante, tener información verídica y fidedigna. En esto que me hablas de la tolerancia, aquí te vuelvo a plantear mi punto. Como tolerancia, si yo conozco a alguien que se droga, que utiliza estas sustancias, si eso no me afecta directamente a mí, pues ya es como que cuestión de esta persona. Pero aquí estamos hablando en algo que realmente te afecta, ¿no? Al ser un delito que realmente muchas veces nos hacen a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a este punto de tolerancia y de tolerar y soportar que a uno le está pasando esto debido a que la otra persona consumió drogas o algo, ¿no? O sea, sí hablamos mucho del tema de no discriminar y generalizar. Yo no generalizo porque estoy de acuerdo con lo que nos mencionabas, de que hay gente que se droga y que consume drogas y no necesariamente por eso es un delincuente, ¿no? Pero yendo meramente a los que sí delinquen y los que lo hacen bajo la influencia de las drogas, ¿cómo poder tener tolerancia a algo que te afecta directamente? No algo que es general, sino que algo directamente te está afectando, ¿no? Mira, partimos del hecho de que la gente que comete algún acto delictivo bajo el influjo de las drogas no quiere decir que no tenga que ser sancionable. Debe y tiene que ser sancionable. La situación es cómo esa sanción está emitida, ¿no? Si es mucho más conveniente que esta persona vaya a tratamiento y se recupere a partir de eso y que no vuelva justamente a delinquir, o mandarla a un centro, ¿no? A un centro de reclusión, en donde lo más probable es que no reciba un tipo de tratamiento y que hay una alta probabilidad de que vuelva a reincidir. Es esa condición. O sea, me refiero a la tolerancia en esos puntos, ¿no? En cómo la sanción tiene que estar establecida. No que no sean sancionables. Contrario. O sea, hace rato hablábamos del bien común, ¿no? Tú eres parte del bien común. Entonces, si alguien atenta contra ti, evidentemente lo que tenemos que buscar es que sea sancionable esa conducta. Pero en esa sanción también hay que determinar cuál es el mejor camino para que esta persona ya no vuelva a cometer ese delito. Porque ese es el fundamento de cuando se busca que se sancione un acto delictivo, que no se vuelva a repetir. Y si es posible que te retribuya algún tipo de condición para reparar el daño que te hizo. Sin embargo, yo creo que muchas personas no vemos como que eso es lo que queremos, ¿no? De que la persona no vuelva a reincidir. Simplemente muchos, desafortunadamente, en esto se implican algunas naturalezas humanas de coraje, de enojo, de todo esto que engloba, de que a mí no me interesa si va a volver a hacerlo o no. A mí me interesa que sea castigado por lo que me hizo a mí y punto, ¿no? O sea, bueno, también hay personas que dicen, yo consumo y no estoy dañando a nadie, pero como dices, Diego, ¿no? Al final sí nos están dañando. Oye, Oscar, pero bueno, hablando de todo este tema de los delitos y las drogas, yo creo que se nos fue una pregunta, bueno, para mí importante. ¿Cuáles son los delitos más importantes? Los más penalizados. Híjole, o sea, cuando hablas de penalización, te hablas como a nivel de sanción, pues estamos hablando de los homicidios, de las privaciones ilegales de la libertad en su modalidad de secuestro, ¿no? Todo ese tipo de cosas son mucho más sancionables. Lo que sí les puedo decir es que la conducta delictiva mucho más común, tanto en adultos como en adolescentes, es la conducta de robo. Y yo creo que hasta, esa es la como nos lo comentabas, ¿no? Que la necesidad de tener la droga, yo creo que hasta eso es a lo que los orilla a estar robando para sacar el dinero para poder comprarla, ¿no? Eso es una de las partes de los análisis que hay que ir haciendo, ¿no? Cuando una persona comete alguna conducta delictiva. O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a delinquir? Si es solo esta condición, entonces sí podríamos estar hablando de que si le das tratamiento a esta persona, pues bajas mucho la probabilidad de que vuelva a delinquir. Pero si hay otras condiciones asociadas, aparte de tratar eso, tienes que tratar las demás cosas porque si no, sigue ahí, claro, sigue ahí latente, ¿no? Lo que sí les puedo decir también y que me parece importante es que en la conducta delictiva y en la conducta de consumo de drogas, lo que se ha encontrado es que los factores de riesgo son casi los mismos. Es decir, las trayectorias que siguen las personas que consumen drogas y las personas que delinquen o que llegan a cometer algún acto delictivo casi son las mismas en términos de factores de riesgo. ¿A qué me refiero? Familias disfuncionales, faltas de oportunidad, deserción y fracaso escolar. ¿Te refieres a personas que consumen mental, drogas y personas que cometen algún acto delictivo? Así es, lo que se ha encontrado es que hay trayectorias muy semejantes. No son iguales, son semejantes en términos de qué factores las están obligando a. Ahora, yo planteaba esta situación de los estigmas y de etiquetar a la gente porque también es importante que cambiemos esta cultura. Hay una teoría muy fuerte, ¿no?, en criminología, ¿no?, que se llama la teoría del etiquetamiento. ¿Qué te establece? Que si tú por X o Y o Z cometes algún acto en contra del bien social y la
gente reacciona del modo que te empieza a etiquetar, lo que acabas haciendo es tú corresponder a esa etiqueta. Entonces, si te llaman delincuente, si te llaman criminal, si te llaman ratero, si te llaman... el riesgo aumenta a que efectivamente tú correspondas a ese comportamiento. Entonces es importante como ir delimitando estas condiciones, estas formas de hablar, estas formas de dirigirnos, esta cultura que viene detrás, es importante como ir trabajándola, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de conductas delictivas. Ser un poco más tolerantes, ¿no? Ser tolerantes, ¿no? Y les digo, o sea, mucho trabajar sobre información que tenga evidencia, ¿no? Saber qué hay de evidencia y no solamente que nos vayamos con lo que yo creo o con lo que a mí me dijeron. Sí. ¿No? Sino a ver qué hay realmente en estos estudios que han hecho muy fuertes, por ejemplo, en conducta delictiva en adolescentes. Oscar, yo tengo una pregunta. ¿A los adolescentes puede ser que los padres los obliguen a cometer delitos? Sí, por supuesto. O sea, hay subculturas, ¿no? Hay grupos, ¿no? Pandillas, de hogar. Sí. Hablando, sí, pandillas, incluso hablando como en el hogar, que efectivamente hay una transmisión de valores distorsionados en esos términos, ¿no? Que es, por ejemplo, esto de la conducta delictiva. Se da, o se dio, o se sigue dando mucho en esta parte de la venta de drogas, ¿no? Del narcotráfico. De repente se convierte como en una herencia casi, ¿no? Y es una forma de dirigirte. Y sí es cierto, o sea, hay un riesgo. Y adicional a esto que comentas, Diego, ¿no? En términos de que también adicional a ello hay pandillas, hay grupos, hay pares, hay amigos que te van como acercando, empujando, reforzándote, pues es mucho más fácil que delinquas. Tampoco, y quiero ser muy enfático ahí, es necesariamente vas a delinquir, ¿eh? O sea, hay mucha gente que tiene todas estas condiciones, sí. Es más, la mayoría de la gente tiene todas estas condiciones o puede tener estas condiciones y no va a delinquir. No a delinquir, ¿no? Eso sí, como importante también establecerlo. Bueno, pero es que, en este caso estamos hablando de un tema bastante complicado, ¿no? Porque en general se tendría que culturalizar a la población en general, ¿no? ¿Para qué? Para influenciar esta tolerancia, esto. Incluso a mí mismo, que yo acepto que yo no tendría tolerancia ante esos hechos, ¿no? Ante esos aspectos. Entonces yo creo que es un tema muy complicado, que no solo engloba a los delincuentes y a los drogadictos, sino que también engloba a la población en general que se ve afectada por estos, ¿no? No, por supuesto, o sea, pero hay que iniciar, de hecho ya iniciamos, ¿no? El hecho de que tengamos estos foros, ¿no? Estos programas, por ejemplo, te dan la oportunidad de que si tú traes una creencia, alguien más te dé otra información y te dé la oportunidad de reflexionar acerca de esta creencia, ¿no? ¿De dónde yo traigo esta creencia y cómo puedo irla transformando? Y si además me conviene irla transformando, ¿no? También eso es importante. O sea, desde mis valores, desde mi punto de vista, ¿tengo que cuestionarlo? Sí, eso es importante. Por eso creo que mucho está en ustedes, ¿no? O sea, me refiero a estas generaciones jóvenes, el ir cambiando estas condiciones, incluso ir cambiando estos aspectos del lenguaje, ¿no? Les decía yo, estas etiquetas, de decirle, los adictos, los criminales, los delincuentes, no, son personas con adicción, son personas que delinquen. Porque además hay que considerar también que es un estado que puede cambiar. Es decir, no todas las personas que consumen se mantienen consumiendo toda su vida. Es más, la menor parte se mantiene consumiendo. Oscar, ¿y al YAPA ha llegado casos en donde lleguen personas que delinquen? Sí, claro, hay un convenio ahí entre el instituto, ¿no? y la Fiscalía de Narcomenudeo, por ejemplo, el instituto y con la autoridad judicial en términos de que cuando ellos detectan que estas personas que delinquen requieren algún tipo de tratamiento en términos de adicciones, pues lo canalizan al YAPA. Y el YAPA les hace una valoración, ¿no? Les hace una entrevista y determina qué nivel de tratamiento es el que requeriría. Eso no significa que esta persona no siga con su proceso legal, ¿eh? Claro. Era lo que yo te comentaba. O sea, no significa que no va a ser sancionada. Va a ser sancionada. Pero paralelo a ello, lo que estamos haciendo es darle tratamiento, justo para reducir la probabilidad de que vuelva a reincidir, es decir, que vuelva a cometer delitos. ¿Nos puedes hablar un poco de las diferencias entre hombres y mujeres con estos actos delictivos? Mira, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, lo que se observa es que las mujeres en general delinquen menos que los hombres, ¿no? Muchos han atribuido aspectos culturales de formas de educar. Es decir, cuando tenemos situaciones estresantes y problemáticas, a los hombres nos enseñan a resolverlas de modo como hacia afuera, ¿no? De comportamientos hacia afuera. Sé más agresivo, echa más ganas, sé más radical. Y a las mujeres les enseñan a comportarse de modo más interno, ¿no? Llora tu pena, ¿no? Entristecete. Hay algunos autores que atribuyen a esa forma de educar con respecto a las diferencias que se pueden dar en los índices delictivos en hombres y mujeres, ¿no? Claro. Porque al final la conducta delictiva es una conducta hacia afuera, ¿no? Es una conducta externalizada. Entonces ellos atribuyen un poquito, esa es una de las razones, ¿no? Otra es que las mujeres son mucho más supervisadas que los hombres, ¿no? Sí.
¿no? No es igual que yo tenga un hijo adolescente, ¿no? Y varón, que le dé chance de llegar a las 11 y que llegue solo, a que tenga una hija mujer y diga, no, hay que ir por ella. Que ahorita yo creo que se está control. acabando todo eso, ¿no? Ya nos están dando a las mujeres como más permiso de llegar a las un poco mismas más de horas. libertad. Pero es que bueno, yo creo que depende de cada familia. Porque yo tengo casos de amigos en los que tiene mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, él no tiene la necesidad de llegar a la casa. Si quiere puede llegar al siguiente día, o si quiere no llega en toda la semana, pasársela de fiesta y sin broncas. Su hermana a las 11 de la noche ya tiene que estar en la puerta de la casa y punto, ¿no? Sí, entonces, pero o ya sea... está Yo creo que ahí Sí, depende hay factores que mucho influyen. el machismo y el feminismo, ¿no? Pues es un Depende aspecto de cada cultural, persona. ¿no? Al final hay quien lo atribuye en aspecto cultural, hay quien lo atribuye incluso a aspectos biológicos. O sea, hay muchas Oscar, formas de perdón que te abordar. interrumpa, Sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo Qué del lástima. programa, pero amigos, si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer por Facebook y Twitter, que nos pueden dar Ayapa-CDMX. con el hashtag programa La Neta de las Drogas. Pues amigos, hasta aquí el programa. agradecemos la presencia del maestro Oscar por aclararnos todas nuestras dudas. Muchas gracias. Se despiden de ustedes, Stephanie Pandal. Sofía Sobreira, Y Diego Rizzo. Esto fue La Neta de las Drogas. mitos y verdades sobre drogas y otras sustancias. Hasta la próxima. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Hasta la próxima!